esto era lago, correcto, porque ahora lo que vemos es prácticamente un desierto. Vean, por ejemplo, la aridez del suelo, de las piedras que hay, el terreno, incluso mucha contaminación encontramos aquí, como por ejemplo plásticos. Estamos hablando que este lago puede ser un lago que tenga más de 2,5 metros, 3 metros de agua, y en este momento, como ustedes ven aquí, prácticamente no hay una sola gota de agua en la sabana. ¿Cuál es el problema que tiene este lago? Que en los años 70 habían varias amortizaciones para que el agua se mantuviera. Por ejemplo, habían hecho una filtración que ya no existe, habían hecho un pozo que tampoco existe ya, y la fuente que estaba en el centro del lago también ayudaba a sostener el agua, pero ahora ya no hay absolutamente nada. Los más perjudicados en esta situación de sequía del lago es precisamente los pájaros, y aquí tenemos a don César Sánchez, que es de la Unión de Ornitólogos Costarricenses, que nos va a explicar cuál es lo más perjudicial para los animales. ¿Por qué es que los pájaros se ven perjudicados, don César? Bueno, específicamente en el lago existe una diversidad de especies que lo utilizan en diferentes épocas del año. Por ejemplo, hay una época donde los pichis, uno de los patos más comunes de Costa Rica, se pueden ver en algunas centenas, más de 300 individuos, pero hasta 5 especies de patos se han podido observar acá, especialmente por estudios que se han hecho en los últimos años, algunas especies de garzas, y cuando los niveles de agua son más altos, inclusive se pueden ver algunas otras especies. Ahora, cuando los niveles bajan, algunas otras especies también se pueden ver beneficiadas, por ejemplo, algunos chorlitos, y de hecho en este momento quedan algunos chorlitos. Claramente, al bajar el nivel del agua, las aves tienen que buscar algún otro lugar para moverse, que de cierta manera es típico en muchas especies de humedales. ¿Por qué? Porque muchos humedales son estacionales, entonces son aves que tienen la capacidad de moverse y buscar otras zonas. Pero claramente, al ser uno de los parques más icónicos, el parque más importante, en el centro de San José, sería llamativo que se pudiera mantener algún tipo de espejo de agua a lo largo del año, de ser posible. ¿Cuáles son las épocas que los pájaros acostumbran a estar por aquí? Bueno, claramente en la época lluviosa, que hay un espejo de agua más grande, es cuando se puede ver una mayor diversidad de especies. Usted me dice que, por ejemplo, también garzas vienen por aquí cuando hay agua. Correcto. Sí, fácilmente unas 4 o 5 especies de garzas han sido vistas. Tal vez en los últimos 3 años hubo un compañero, Daniel Martínez, quien estuvo haciendo una investigación de todas las especies de aves de la sabana para ICODER, y creo que él encontró 5 especies de garzas, tal vez 5 especies de patos, de las cuales 2 son migratorios. Cuando llueve, cuando esto vuelve a coparse de agua, vuelven las especies, por decirlo así, por sí solas. Ellas regresan en esas épocas. Sí, por 2 razones. Una, muchas de ellas ya las conocen, así que lo tienen, por decirlo así, en su mapa. Se recuerdan que aquí ha habido un cuerpo de agua, entonces pueden volver. Y 2, las aves acuáticas en general, o semiacuáticas, son muy buenas volando. Entonces ellas pueden volar alto, y cuando ven un cuerpo de agua también lo pueden redescubrir, por decirlo así. Ahora, algo muy importante es, por ejemplo, los patos, que mucha gente los veía aquí, incluso dicen que hasta los cazaban para comérselos. ¿Qué pasa con los patos cuando ocurre esto? Bueno, yo he visto algunas especies de patos aquí, algunos que son claramente salvajes y otros semi-domesticados, especialmente algunos tipos de patos reales que son mezclas en realidad en diferentes especies. Esos son aves que apenas vuelan, que probablemente viven en las zonas, en las zonas donde hay más gente. Probablemente esos eran los que alguna gente podría cazar. Los patos salvajes, esos están lejos, uno no se les puede acercar, y al menos de eso, en realidad no creería que la gente pudiera cazarlos acá. Perfecto.
Compañeros, voy a despedirme diciendo que estamos desde el desierto de la Sabana, porque en realidad no podemos decir que estamos en el lago de la Sabana por las características que ustedes están viendo en pantalla. Volvemos al set de giros.